¿Alguna vez un pájaro llegó a tu ventana justo después de perder a alguien que amabas? No en el jardín, no en la calle. En tu ventana, mirándote, quieto, como si hubiera ido ahí con un propósito que tú no podías explicar, pero que sentiste en el centro del pecho con una claridad que no tenía nombre. Y te preguntaste, en silencio, si era posible, si ese pájaro tenía algo que ver con quien acababa de partir. Y luego la razón dijo que no, que esas cosas no existen, que era una coincidencia. Pero algo en ti, algo más profundo que la razón, no quedó convencido. Y esa pregunta lleva tiempo viviendo dentro de ti sin respuesta. Santa Teresa de Jesús la tuvo. Y lo que escribió sobre los pájaros y las almas va a cambiar para siempre la manera en que miras tu ventana. Esa pregunta que llevas cargando no nació del miedo ni de la superstición. Nació del amor. Porque el amor no acepta tan fácilmente que la muerte sea el final de todo. Porque algo en nosotros sabe, con una certeza que no necesita demostración, que los lazos del corazón no se cortan con el último suspiro. Santa Teresa de Jesús lo supo, lo vivió, lo escribió. Y hoy, en este momento, lo que ella dejó guardado en sus páginas va a llegar hasta ti. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona que perdiste y que todavía llevas en el corazón. Solo su nombre es un acto de amor. Y si quieres seguir recibiendo estas enseñanzas de Santa Teresa de Jesús sobre las almas y el más allá, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos mensajes no puedes perdértelo. Hay una imagen que Santa Teresa de Jesús usó para describir el alma y que ninguna de sus hermanas carmelitas olvidó jamás. La escribió en el libro de la vida con esa mezcla de precisión y ternura que la caracterizaba, esa capacidad de hablar de las cosas más altas con palabras tan cercanas que parecían dichas al oído. Dijo que el alma, en su búsqueda de Dios, es como una palomilla, no un águila, no un halcón. Una palomilla, pequeña, frágil, que no sabe bien a dónde va, pero que no puede dejar de moverse hacia la luz, que vuela y cae y vuelve a volar, que lleva en sus alas algo que no entiende del todo, pero que la impulsa sin descanso hacia una llama que la consume y la transforma al mismo tiempo. Esa imagen no fue casual. Santa Teresa de Jesús vivió rodeada de pájaros. El convento de San José en Ávila tenía un jardín pequeño, austero, como todo lo que ella eligió para su vida, pero vivo. Y en ese jardín había pájaros. Ella los escuchaba desde la reja de su celda durante las horas de oración. Los observaba con esa atención contemplativa que los místicos aplican a todo lo creado, porque para un alma como la suya, la creación entera es un lenguaje que Dios usa para hablar con los que saben escuchar. Los pájaros no eran para ella decoración ni ruido de fondo. Eran presencias, pequeñas señales de un orden invisible que se filtraba a través de lo visible para quien tuviera ojos capaces de verlo. Y lo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre los pájaros va mucho más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Porque ella no solo los contempló como símbolos del alma en su camino hacia Dios, entendió algo sobre la relación entre los pájaros y las almas que han partido. Algo que tiene que ver con la comunión de los santos, esa verdad de la fe católica que proclamamos en el credo y que con demasiada frecuencia recitamos sin detenernos a comprender su alcance real. La comunión de los santos no es una frase bonita, es una realidad viva. Es la certeza de que la muerte no rompe los lazos entre quienes se amaron en la tierra, de que los que partieron siguen en relación con los que se quedaron, de que el amor no tiene frontera entre este mundo y el otro. El catecismo de la Iglesia Católica lo enseña con claridad. Los difuntos en Cristo y los vivos formamos un solo cuerpo. La Iglesia peregrina, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante son una sola Iglesia,
una sola familia de Dios en la que la muerte es una puerta, no una pared. Y dentro de esa comunión, Dios permite que quienes amamos y perdimos puedan en determinados momentos acercarse a nosotros. No para atormentarnos, no para asustarnos, para acompañarnos, para recordarnos que el amor que compartimos no murió con su cuerpo, para pedirnos algo concreto que solo nosotros podemos darles. Santa Teresa de Jesús lo vivió en carne propia. En el libro de la vida describe con una franqueza que todavía estremece cómo, después de la muerte de su padre, sintió su presencia de maneras que no podía explicar racionalmente, pero que reconocía con toda la claridad de su fe. Y fue precisamente en esas experiencias donde comenzó a comprender que Dios usa lo creado, los elementos más sencillos y más cotidianos del mundo visible, para tender puentes entre los vivos y los que partieron. No siempre a través de visiones extraordinarias, no siempre a través de éxtasis místicos reservados para las almas más avanzadas. A veces a través de algo tan pequeño, tan humilde, tan aparentemente insignificante como un pájaro que llega a una ventana. El primer pájaro que Santa Teresa de Jesús vinculó a la visita de un alma fallecida es la paloma torcaz. No la paloma blanca que todos conocen, esa que aparece en las plazas y que hemos domesticado hasta quitarle casi todo su misterio. La paloma torcaz es diferente, es más grande, más salvaje, más esquiva. No se acerca fácilmente a los seres humanos, vive en los bosques y en los campos abiertos, y cuando se posa cerca de una casa, cerca de una ventana, lo hace porque algo la trajo ahí que no pertenece al orden natural de sus instintos. Santa Teresa de Jesús escribió sobre la paloma con una reverencia particular. La veía como imagen del Espíritu Santo, sí, como toda la tradición bíblica y patrística, pero también como criatura que posee una sensibilidad especial hacia las realidades invisibles. Hay algo en la paloma torcaz que la hace permeable a lo que está más allá del velo. Algo en su quietud, en su mirada, en la forma en que puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo sin que nada del mundo exterior parezca moverla, que la convierte en vehículo idóneo para una presencia que viene del otro lado. Cuando una paloma torcaz llega a tu ventana en los días o semanas que siguen a la muerte de un ser querido y se queda y te mira y no huye aunque te acerques, Santa Teresa de Jesús tenía algo que decirte sobre ese momento. Algo que sus hermanas escucharon en el capítulo del convento y que quedó registrado en los documentos de la orden con una precisión que los siglos no han borrado. Pero antes de llegar a eso, hay algo que necesitas entender sobre por qué Santa Teresa de Jesús sabía estas cosas. Porque no las inventó, no las imaginó. Las recibió de una manera que ella misma describió como una de las gracias más inesperadas y más transformadoras de toda su vida interior. Y esa gracia llegó, precisamente, durante una hora de oración, en la que un pájaro se posó en la reja de su celda y no se fue. Aquella tarde en el convento de San José, Santa Teresa de Jesús no se movió. El pájaro tampoco. Permanecieron así, la santa en oración y el ave en la reja, durante un tiempo que ella describió como imposible de medir, porque en ese estado la noción ordinaria del tiempo desaparece y solo queda una presencia que lo llena todo. Y en ese silencio compartido entre una mujer de Dios y una criatura pequeña y emplumada, algo se abrió en su interior, una comprensión que no llegó en forma de palabras, sino de certeza. La certeza de que los pájaros, ciertas aves en ciertos momentos, no están solo donde están por azar, que hay una inteligencia amorosa detrás de su presencia, que Dios, que gobierna hasta el vuelo del gorrión más humilde, usa a veces de esas criaturas aladas para tender un hilo invisible entre este mundo y el que está más allá del velo. Esto no es superstición. Es importante decirlo con claridad, porque Santa Teresa de Jesús era una mujer de una lucidez intelectual extraordinaria, una reformadora, una fundadora,
una escritora que la Iglesia declaró doctora, precisamente porque su pensamiento es sólido, riguroso y profundamente ortodoxo. Cuando ella habla de señales en la creación, no habla desde la ingenuidad ni desde el pensamiento mágico. Habla desde la teología más firme, la doctrina de que Dios es Señor de toda la creación y puede usarla como instrumento de su providencia cuando así lo dispone su voluntad amorosa. El segundo pájaro es el gorrión, y el Evangelio de Mateo ya lo había anunciado con una precisión que Santa Teresa de Jesús citaba de memoria. En sus propias palabras, ella recordaba con frecuencia a sus hermanas que el Señor mismo había dicho que ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, que nosotros valemos más que muchos gorriones, pero lo que Santa Teresa de Jesús quería que sus hermanas comprendieran no era solo el valor del alma humana ante Dios, era algo más específico. Era que si Dios conoce a cada gorrión, si ninguno escapa a su providencia, entonces ningún gorrión llega a ninguna ventana sin que Dios lo sepa y lo permita. Y cuando Dios lo permite en un momento particular, con una persona particular, justo después de una pérdida particular, esa no es una permisión vacía. Es una disposición amorosa de su providencia. El gorrión que llega a tu ventana después de perder a alguien es el pájaro más humilde de los 5. No tiene el porte de la paloma torcaz ni la belleza del ruiseñor. Es pequeño, pardo, casi invisible entre los otros pájaros. Y precisamente por eso, cuando llega y se queda y te mira con esa quietud que no le es propia, cuando no huye, sino que permanece como si tuviera algo que hacer ahí, llama la atención de una manera diferente a como lo haría un pájaro más vistoso. Llama la atención porque su presencia quieta no tiene explicación natural. Los gorriones son nerviosos, inquietos, siempre en movimiento. Un gorrión inmóvil en tu ventana mirándote directamente es ya, de entrada, algo que sale del orden habitual de las cosas. Santa Teresa de Jesús enseñó que el gorrión representa al alma que regresa sin ostentación, al alma humilde que no viene a impresionar sino a amar, a la madre que partió sin grandes palabras, que vivió su vida en el silencio del servicio y la entrega cotidiana, y que regresa de la misma manera en que vivió, sin ruido, sin espectáculo, con la misma sencillez que tuvo en vida. Al padre que trabajó toda su vida sin pedir reconocimiento, que amó a los suyos con esa forma callada y constante que a veces los hijos solo aprenden a valorar cuando ya no está. Esas almas, dice Santa Teresa de Jesús, tienen predilección por el gorrión, porque el gorrión les habla. Y aquí se abre una pregunta que merece quedarse contigo mientras escuchas lo que viene. Porque Santa Teresa de Jesús escribió algo sobre lo que ocurre en el alma del difunto en el momento exacto en que el pájaro se posa. Algo sobre lo que siente esa alma, lo que experimenta, lo que busca en ese instante preciso en que el ave toca el alféizar de tu ventana y se detiene. Y eso que escribió cambia completamente la manera de entender estas visitas, porque no se trata solo de una señal, se trata de un encuentro. Y en todo encuentro hay dos partes, y ambas sienten algo. Lo que el alma siente en ese momento, Santa Teresa de Jesús lo describió con una imagen que sus hermanas copiaron en sus cuadernos de notas espirituales, porque ninguna quería olvidarla. Dijo que el alma que visita a través del pájaro experimenta algo parecido a lo que siente un viajero que ha caminado largo tiempo por un camino oscuro y de repente ve, a lo lejos, la luz de una ventana encendida. No ha llegado todavía. Sigue en camino. Pero esa luz le dice que no está solo, que hay alguien al otro lado que lo espera, que su ausencia no ha sido olvidada. Y esa certeza le da fuerzas para seguir caminando hacia Dios con una ligereza que antes no tenía. Tú eres esa luz. Cuando ves el pájaro y algo en ti lo reconoce, cuando tu corazón responde con ese movimiento interior que no sabes nombrar pero que sientes clarísimamente, estás encendiendo una ventana para el alma que amas. Estás diciéndole sin palabras, con la sola disposición de tu corazón: te veo, te recuerdo, no te he olvidado.
Y eso, según Santa Teresa de Jesús, es exactamente lo que esa alma necesitaba recibir en ese momento. Hay una verdad sobre las golondrinas que los antiguos sabían y que nosotros hemos olvidado en nuestra prisa por explicar todo con categorías que no dejan espacio para el misterio. Las golondrinas se van, siempre se van. Llegan en primavera con una puntualidad que durante siglos pareció milagrosa a los hombres que las esperaban. Llenan el aire con su vuelo veloz e inconfundible. Anidan en los aleros de las casas con una fidelidad al lugar que los ornitólogos todavía estudian con asombro. Y luego, cuando el verano termina, desaparecen. No dicen adiós, no anuncian su partida. Un día están y al día siguiente no están, y su ausencia deja en el aire algo parecido al silencio que queda en una casa después de que alguien se va para siempre. Santa Teresa de Jesús conocía las golondrinas del convento. Las había observado durante años desde su celda. Había visto cómo regresaban cada primavera a los mismos nidos bajo los mismos aleros. Había escuchado su canto agudo en las mañanas de oración. Y un año, después de la muerte de una de sus hermanas más queridas en la comunidad, observó algo que quedó grabado en su memoria con la nitidez de las cosas que Dios quiere que no olvidemos. Una golondrina llegó a la ventana de la celda de la hermana fallecida. Llegó sola, sin las otras, en un momento del año en que las golondrinas no acostumbraban estar todavía por esa zona de Castilla. Se posó en el alféizar, permaneció un tiempo y se fue. Nadie en el convento lo discutió como si fuera un fenómeno sobrenatural. Santa Teresa de Jesús tampoco, pero lo guardó. Lo llevó en su interior durante meses, lo trabajó en la oración, lo confrontó con su teología y con su experiencia mística, y llegó a una comprensión que después compartió con sus hermanas en una de esas conversaciones del capítulo que las carmelitas descalzas sabían escuchar con el corazón en silencio. La golondrina, dijo Santa Teresa de Jesús, es imagen del alma que ya está en movimiento hacia Dios, pero que todavía guarda un lazo con los que amó en la tierra. Como el ave que regresa al mismo nido año tras año, el alma que amó profundamente siente una atracción hacia los lugares y las personas donde depositó su amor durante la vida. No es un apego que la retenga, no es una cadena que la detenga en su camino. Es más bien un impulso de ternura, una última caricia del amor que quiere asegurarse de que los que quedaron están bien, que no están solos, que la fe no se apagó con su partida. Y aquí es donde la golondrina en la ventana adquiere su significado más hondo. Cuando este pájaro llega en un momento inesperado, fuera de temporada, solo, y se queda un rato en silencio antes de partir, Santa Teresa de Jesús enseñó que es el signo más claro de un alma que está en tránsito, no estancada, no sufriendo de una manera que necesite urgente socorro, aunque siempre el sufragio es bienvenido y nunca sobra, sino caminando, avanzando, pero que en ese camino encontró un momento, una apertura en el orden de la providencia para acercarse una última vez a los que dejó y decirles algo que las palabras no pueden transportar. Los testimonios de las carmelitas descalzas sobre estas visitas son numerosos y están documentados en los archivos de la orden con la seriedad que caracterizaba a las comunidades que Santa Teresa de Jesús fundó. Mujeres de fe sólida, de inteligencia cultivada, de vida interior profunda, que no se entregaban fácilmente a interpretaciones piadosas sin fundamento. Cuando estas mujeres registraron las apariciones de golondrinas en momentos de duelo, lo hicieron porque habían aprendido de su fundadora a discernir con criterios claros y teológicamente fundados. No todo pájaro es una señal, no toda coincidencia es una visita, pero hay momentos en que la convergencia de circunstancias, el tiempo, el lugar, el comportamiento del ave, la disposición interior de quien la recibe, forman un conjunto que trasciende la explicación natural. Las hermanas aprendieron a reconocer esos momentos. Aprendieron también la respuesta correcta, que no es el miedo ni la exaltación,
sino algo mucho más sencillo y mucho más poderoso, la oración. Porque si el alma viene en visita, lo que necesita no es tu asombro, necesita tu amor activo. Necesita que ese encuentro se convierta en un puente de intercesión. Y en este punto hay una pregunta que Santa Teresa de Jesús dejó escrita y que ninguna de sus hermanas supo responder del todo hasta años después de su muerte. Una pregunta que tiene que ver con lo que el alma quiere decirte y no ha podido todavía, con lo que carga en ese vuelo breve hasta tu ventana, con lo que deposita en el aire de tu habitación antes de partir de nuevo hacia Dios. Porque el alma no llega con las manos vacías, trae algo. Y ese algo, según los escritos teresianos, puede cambiar la dirección de tu propia vida espiritual si sabes recibirlo. Lo que trae el alma, lo que deposita en ese momento, Santa Teresa de Jesús lo describió en un pasaje de las Moradas que sus lectores han citado durante siglos sin comprender del todo a qué realidad concreta se refería. Ahora, con todo lo que has escuchado hasta aquí, estás en condiciones de entenderlo de una manera que antes no era posible. En el quinto libro de las Moradas del Castillo Interior, Santa Teresa de Jesús escribió sobre el alma que ya ha cruzado el umbral de la muerte con una intimidad que sorprende incluso a los lectores más familiarizados con su obra. No habla del alma como de una realidad abstracta y lejana. Habla de ella como de alguien conocido, como de una viajera cuyo camino puede describirse con precisión porque ella misma, en sus estados de oración más elevados, había sido llevada a contemplar realidades que están más allá de lo que los sentidos ordinarios pueden alcanzar. Y en uno de esos pasajes escribió algo que sus comentaristas han interpretado de muchas maneras, pero que, leído con la sencillez que ella misma pedía a sus lectores, dice algo muy concreto sobre lo que el alma trae cuando regresa. Dice que el alma que ha amado en la tierra lleva consigo, incluso después de la muerte, la memoria del amor. No la memoria como nosotros la entendemos, ese archivo de imágenes y emociones que el cerebro almacena y recupera, sino algo más profundo y más permanente, la forma que el amor dejó grabada en el alma misma durante todos los años de vida compartida. Cada acto de entrega, cada sacrificio, cada momento de ternura genuina entre dos personas que se amaron, deja una marca en el alma que no desaparece con el cuerpo, permanece. Y esa marca es lo que el alma trae cuando se acerca a los suyos. Es, en cierto modo, el resumen de todo lo que fueron el uno para el otro, el regalo más limpio que puede ofrecer. El cuarto pájaro es el petirrojo, y tiene una particularidad entre todos los pájaros de este relato que lo convierte en el más inequívoco de los 5, su pecho rojo. Ese color que en todas las culturas y en todos los tiempos ha sido asociado con el corazón, con la sangre, con el amor que cuesta. En la tradición cristiana, la leyenda del petirrojo lo vincula directamente con la pasión de Cristo. Se dice que fue un petirrojo quien intentó arrancar las espinas de la corona con su pequeño pico, y que en ese intento se tiñó el pecho con la sangre del Señor. La Iglesia no define estas leyendas como dogma, pero las guarda como parte de esa sabiduría popular que a veces expresa verdades teológicas con una belleza que la teología académica no siempre alcanza. Santa Teresa de Jesús conocía esa leyenda, y cuando hablaba del petirrojo en relación con las almas de los difuntos, señalaba precisamente ese pecho rojo como la clave de su significado. El petirrojo que llega a tu ventana después de perder a alguien es, según su enseñanza, el signo de un alma que viene a recordarte que el amor que compartiste fue real, que no fue ilusión, que no se perdió, que ese amor con todo lo que costó, con todas sus imperfecciones y sus momentos de luz y de sombra, quedó grabado en el alma del que partió como algo precioso que Dios mismo reconoce y valora. Y aquí se cierra aquella pregunta que quedó abierta 2 bloques atrás, la pregunta sobre lo que ocurre en el alma del difunto en el momento exacto en que el pájaro se posa en tu ventana.
Santa Teresa de Jesús lo describió de una manera que sus hermanas recibieron en silencio, porque necesitaba tiempo para asentarse. Dijo que en ese momento el alma experimenta algo que podríamos llamar un alivio del amor, como si la tensión que existe entre el deseo de seguir avanzando hacia Dios y el amor que todavía siente por los que dejó encontrara, en ese instante de contacto a través del pájaro, una resolución temporal. No definitiva, temporal. El alma toca a los suyos, siente que los suyos la reciben aunque sea sin saberlo del todo, y esa certeza le da una paz que la libera para continuar su camino con menos peso. Esto tiene consecuencias prácticas y espirituales que Santa Teresa de Jesús subrayaba con insistencia. Porque si el alma se alivia cuando la reconocemos, si nuestra receptividad, aunque sea inconsciente, le produce ese efecto, entonces nuestra respuesta a estas visitas no es un asunto menor. No es solo un gesto piadoso que nos hace sentir bien. Es una forma real y concreta de ayudar al alma en su camino. Es, en la terminología teológica que ella misma usaba, un sufragio. No el sufragio formal de la misa o del rosario, que tiene su propio valor inmenso y sobre el que volveremos, sino un sufragio del corazón, un acto de amor que el alma recibe y que le hace bien. La doctrina del purgatorio, que Santa Teresa de Jesús vivió con una profundidad que pocas almas han alcanzado, no es una doctrina del castigo, es una doctrina del amor. Es la certeza de que Dios no descarta a las almas que llegan ante Él con manchas todavía. Las purifica. Las trabaja con la paciencia de un orfebre que sabe lo que hay dentro del metal y no se rinde hasta sacar todo el oro. Y en ese proceso de purificación, el amor de los que quedaron en la tierra no es indiferente, llega. Sostiene, acompaña, y a veces cuando Dios lo permite en su providencia, el alma encuentra la manera de hacerle saber a los suyos que está ahí, que los ama, que el camino que emprendió es real y que al final de ese camino hay una luz que vale todo lo que cuesta llegar. El ruiseñor canta de noche, eso lo saben todos. Pero lo que muy pocos saben, y que Santa Teresa de Jesús sí sabía porque había pasado noches enteras en vela, en la oración, y había escuchado ese canto en la oscuridad del convento, con una atención que iba mucho más allá del placer estético, es que el canto nocturno del ruiseñor tiene una cualidad diferente al canto de cualquier otro pájaro. No es solo bello, es persistente, es insistente. Es un canto que no se rinde ante el silencio, sino que lo penetra, que no espera el día para volverse audible, sino que trabaja precisamente en la oscuridad, que parece dirigido no a ningún oyente particular, sino al aire mismo, a la noche misma, como si cantara para Dios en la hora en que los demás duermen. Santa Teresa de Jesús veía en eso una imagen perfecta de la oración contemplativa. En el camino de perfección, escribió sobre la necesidad de orar incluso cuando Dios parece ausente, incluso cuando el alma no siente nada, incluso cuando la oscuridad interior es tan densa que cantar parece absurdo. El ruiseñor no espera sentir algo para cantar, no espera que alguien lo escuche para continuar. Canta porque esa es su naturaleza más profunda, porque algo en su interior no puede hacer otra cosa que elevarse hacia la oscuridad con toda la voz que tiene. Y Santa Teresa de Jesús quería que sus hermanas aprendieran del ruiseñor esa fidelidad sin condiciones. Pero hay algo más que ella enseñó sobre este pájaro en relación con las almas de los difuntos. Algo que conecta el canto nocturno del ruiseñor con la oración que el alma del que partió sigue ofreciendo desde donde está, porque las almas en purgatorio no están en silencio, oran. Su existencia entera en ese estado de purificación es una forma de oración, un ofrecimiento continuo de sí mismas a la misericordia de Dios, un canto sostenido en la oscuridad del proceso purificador que las trabaja y las transforma. Y ese canto, que nosotros no podemos escuchar con los oídos del cuerpo, a veces se filtra hasta nosotros a través del mundo visible.
A veces toma la forma de un ruiseñor que canta en un momento inesperado, en un lugar inesperado, de una manera que no encaja del todo con lo que los pájaros hacen naturalmente. El quinto pájaro es el ruiseñor, y su llegada a tu ventana, especialmente en las horas nocturnas o en el amanecer, especialmente en los días de mayor dolor por la pérdida, tiene un significado que Santa Teresa de Jesús describió con una delicadeza extraordinaria. Dijo que el ruiseñor que canta cerca de ti en esos momentos es el signo de un alma que todavía tiene voz, de un alma que no está muda ni perdida, sino activa, orante, en camino, que su canto te está diciendo: sigo aquí, sigo siendo, sigo amando, sigo moviéndome hacia Dios, y en ese movimiento te llevo conmigo porque no hay manera de que te deje atrás. Hay algo en esto que merece detenerse un momento, porque va contra la imagen que muchas personas tienen del purgatorio. Una imagen de sufrimiento pasivo, de espera angustiosa, de almas que solo padecen y aguardan que alguien desde la tierra venga a rescatarlas. Santa Teresa de Jesús rechazaba esa imagen no porque el purgatorio no implique sufrimiento, sino porque ese sufrimiento no es lo único que ocurre ahí. Las almas en purgatorio aman, oran, desean a Dios con una intensidad que nosotros, todavía distraídos por tantas cosas, apenas podemos imaginar. Y ese deseo es en sí mismo una purificación, una llama que quema lo que queda de imperfecto y deja paso a lo que es puro. Sabemos que los pájaros pueden ser señal de una visita. Sabemos qué alma representa cada uno. Sabemos algo de lo que el alma experimenta en ese momento, pero todavía no sabemos cómo reconocer con certeza si el pájaro en tu ventana es realmente una visita o simplemente un pájaro, porque no toda paloma es tu madre, no todo gorrión es tu padre. Y Santa Teresa de Jesús lo sabía, y por eso dejó escrito un conjunto de señales, 4 criterios precisos que permiten discernir con criterio católico y con paz interior si lo que estás viviendo pertenece al orden de la providencia amorosa o simplemente al orden natural de las aves que buscan alimento en los alféizares de las ventanas. El primero de esos criterios tiene que ver con el tiempo, no con el tiempo del reloj, sino con el tiempo del duelo. Las visitas auténticas, según la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, ocurren dentro de un periodo que ella describía como el tiempo de la misericordia activa, los primeros meses después de la muerte, cuando el alma del difunto está todavía en ese proceso inicial de ajuste al nuevo estado, cuando la separación es más reciente y el amor que une a vivos y muertos está todavía más tenso y más vivo. No es que después de ese periodo las visitas sean imposibles, pero son menos frecuentes, porque el alma avanza y la distancia, en términos espirituales, se hace diferente. El segundo criterio tiene que ver con el comportamiento del pájaro. Ya lo hemos mencionado de pasada, pero merece decirse con claridad. Un pájaro que actúa como mensajero no actúa como un pájaro normal. Se queda cuando debería irse, se acerca cuando debería huir. Te mira de una manera que no encaja con la relación habitual entre los pájaros y los seres humanos. Hay en su comportamiento algo que llama la atención, no por lo dramático, sino por lo inusual, por esa quietud o esa insistencia que no tiene explicación en los hábitos naturales del ave. El tercer criterio que Santa Teresa de Jesús señaló para discernir si el pájaro en tu ventana es una visita auténtica tiene que ver con tu propio interior. Y este es, de los 4, el más importante. Porque los criterios externos, el tiempo del duelo, el comportamiento del ave, pueden orientarte, pero nunca pueden darte la certeza que solo el corazón puede dar cuando está bien dispuesto. Santa Teresa de Jesús insistía en esto con sus hermanas. Las señales externas iluminan, pero el discernimiento ocurre adentro. Y lo que ocurre adentro cuando una visita es auténtica tiene características muy precisas que ella describió con la claridad de quien las había vivido. Lo primero que sientes, según su enseñanza, no es miedo. El miedo puede venir después, como reacción natural de una psicología que no está preparada para lo que está recibiendo. Pero lo primero
Lo que llega antes de que la mente tenga tiempo de interpretar nada es una paz extraña, inusual, que no encaja con el dolor del duelo que llevas cargando, como si algo en el aire cambiara de temperatura, como si la habitación se llenara de una presencia que no puedes nombrar pero que reconoces. Y esa paz, dice Santa Teresa de Jesús, es la firma del amor. El amor no atemoriza, el amor pacifica. Y cuando el alma de alguien que te amó se acerca, lo primero que trae es ese amor que fue real en la tierra y que no ha perdido ninguna de sus propiedades esenciales al cruzar el umbral de la muerte. Lo segundo que ocurre es que piensas en esa persona, no de manera forzada, no porque estés haciendo un esfuerzo por recordarla, sino espontáneamente, sin transición, como si su nombre o su imagen o algún recuerdo concreto aflorara solo desde el fondo de tu memoria sin que tú lo llamaras. Y ese pensamiento viene acompañado de una emoción que no es exactamente tristeza, aunque puede haber lágrimas. Es algo más parecido al amor puro, al amor sin la angustia de la pérdida, al amor que sabe que la persona que recuerda sigue existiendo aunque no pueda verla. El cuarto criterio, y con esto Santa Teresa de Jesús completaba su enseñanza sobre el discernimiento, es lo que el encuentro te deja cuando termina. Cuando el pájaro se va, cuando la presencia se disipa, cuando vuelves a tu vida ordinaria, ¿qué queda? Si lo que queda es perturbación, ansiedad, miedo, confusión, si sientes que algo te falta o que algo te sobra, entonces esa experiencia no vino del lugar del amor. Las visitas auténticas, según la enseñanza teresiana, dejan siempre un sedimento de paz y de impulso espiritual. Quedas con ganas de rezar, quedas con un amor renovado hacia la persona que perdiste. Quedas con una claridad sobre algo que no tenías antes, sobre algo pendiente en tu relación con esa persona o sobre algo que necesitas hacer por su alma. Y aquí llegamos a la pregunta más práctica y más urgente de todo lo que hemos hablado. Porque reconocer la visita es solo el primer paso. Lo que haces después de reconocerla es lo que realmente importa. Y Santa Teresa de Jesús fue muy concreta en esto, con esa concreción que la caracterizaba incluso cuando hablaba de las realidades más altas. No dejó a sus hermanas con una comprensión bella, pero sin aplicación. Les dijo exactamente qué hacer. Lo primero es la oración inmediata. No el rosario entero, si no puedes en ese momento. No una hora de adoración si no tienes las condiciones. Una oración breve, directa, del corazón. Algo tan sencillo como: Señor, si esta alma que amo ha venido a visitarme, recibe mi amor como sufragio. Ayúdala en su camino. Purifica lo que necesite ser purificado. Llévala contigo. Esa oración, hecha con fe y con amor genuino, tiene un valor que Santa Teresa de Jesús situaba entre los actos de caridad más puros que un alma viva puede realizar. Porque es caridad hacia alguien que no puede devolverla, que no puede agradecértela en persona, que depende de tu amor libre y gratuito. Lo segundo es la misa. Si puedes, ofrece una misa por el alma del difunto. Pídele al sacerdote que la celebre con esa intención. O asiste tú a misa y ofrece tu comunión por esa alma. La misa es el sufragio más poderoso que existe según la doctrina católica, la enseñanza constante de los santos y de los papas, porque en la misa se hace presente el mismo sacrificio de Cristo, y ese sacrificio tiene un valor infinito que alcanza a los vivos y a los muertos por igual. Santa Teresa de Jesús tenía una devoción extraordinaria a la misa y enseñaba que una sola misa ofrecida con fe y amor por un alma puede hacer por ella lo que años de oraciones privadas no siempre pueden lograr. Lo tercero es el rosario. María, que es madre de los vivos y de los muertos, que intercede sin cesar por las almas del purgatorio, recibe el rosario ofrecido por un difunto con una ternura especial. Santa Teresa de Jesús no dejó escritas instrucciones detalladas sobre el rosario porque su espiritualidad se centraba en la oración mental, pero la tradición carmelita posterior, fiel a su espíritu,
siempre ha subrayado la importancia de la intercesión mariana por las almas. Rezar un rosario después de recibir una visita es darle a María el sufragio para que ella lo lleve donde necesita llegar. Lo cuarto, y quizás lo más sorprendente de lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre cómo responder a estas visitas, es el perdón. Si hay algo pendiente entre tú y esa persona, algo que no se resolvió en vida, una herida que no sanó, una palabra que no se dijo, un malentendido que la muerte interrumpió antes de que pudiera repararse, ese es el momento de soltarlo. De decirlo en voz alta si necesitas decirlo. De perdonar si necesitas perdonar. De pedir perdón si necesitas pedirlo, aunque la persona no esté ahí para escucharte con oídos de carne, porque el alma que acaba de visitarte sí te escucha. Y ese acto de amor, ese gesto de sanación que haces sin testigos y sin garantía de reciprocidad visible, llega. Y al alma le hace un bien que tú no podrás medir hasta que llegues al mismo lugar donde ella está ahora. Hay algo que Santa Teresa de Jesús entendió sobre el duelo que la psicología moderna ha tardado siglos en articular con otras palabras. Que el dolor de la pérdida no es solo dolor por lo que se fue. Es también, y quizás sobre todo, dolor por lo que no se termina. Por los vínculos que siguen vivos aunque la persona haya partido. Por el amor que sigue ahí, sin destinatario visible, sin la posibilidad de expresarse de las maneras en que se expresaba cuando el otro estaba. Ese amor que no sabe a dónde ir es una de las formas más puras y más desoladoras del duelo. Y Santa Teresa de Jesús tenía algo muy concreto que decir sobre eso. Dijo que ese amor no está perdido, que no es un amor sin destinatario, que el destinatario sigue existiendo, sigue siendo capaz de recibir amor, solo que de maneras diferentes a las que conocíamos, y que una de las tareas más sagradas de quien pierde a un ser querido es aprender esas nuevas maneras de amar. No para reemplazar lo que fue, no para hacer como si la muerte no hubiera pasado, sino para continuar la relación dentro del nuevo orden que la muerte estableció. Una relación que es real aunque sea diferente. Un amor que sigue circulando aunque lo haga por canales que no conocíamos antes. Los 5 pájaros que hemos recorrido a lo largo de este relato son, en el fondo, 5 maneras diferentes en que ese amor puede comunicarse. 5 formas en que la providencia de Dios, que no desperdicia nada, permite que los lazos del corazón sigan funcionando aunque el cuerpo ya no esté. La paloma torcaz que llega en los primeros días de duelo. El gorrión humilde que aparece sin anuncio. La golondrina que viene y se va como el alma que todavía está en camino. El petirrojo, de pecho rojo que trae el recuerdo del amor que costó. El ruiseñor que canta en la oscuridad para decirte que sigue siendo, que sigue amando, que sigue orando aunque tú no puedas escuchar su voz directamente. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús todavía no ha dicho del todo en este relato. Algo sobre lo que el alma necesita de ti, que va más allá de la oración, del rosario, de la misa, del perdón. Algo que tiene que ver con tu propia vida, con la dirección que tu alma está tomando mientras la suya avanza hacia Dios y a Dios. Porque la comunión de los santos no es solo una corriente que fluye de los vivos hacia los muertos. Fluye también en el otro sentido. Las almas que avanzan hacia Dios, que se purifican y se acercan a la luz, interceden por nosotros, nos acompañan, nos cuidan desde el otro lado del velo con un amor que la muerte purificó de todas las limitaciones que tenía en la tierra. Santa Teresa de Jesús lo sabía por experiencia directa. En el libro de la vida describe cómo, después de que algunas de sus hermanas en religión habían partido, seguía sintiéndolas cerca, no como fantasmas ni como presencias perturbadoras, sino como compañeras en la oración, como voces silenciosas que la empujaban hacia adelante cuando el camino se hacía difícil. Y esa experiencia la llevó a una comprensión que quería transmitir a todas sus hijas espirituales. Nuestros difuntos no nos abandonan cuando mueren. Cambian de lugar y de manera de estar, pero no de amor. Y ese amor que nos tienen desde donde están
es uno de los soportes más reales y más constantes de nuestra vida espiritual, aunque la mayoría de las veces no lo percibamos. Lo que el alma necesita de ti, entonces, no es solo sufragio, no es solo intercesión, es también que vivas bien, que crezcas espiritualmente, que te acerques a Dios, porque cada paso que das hacia la luz llega hasta ella. Cada comunión que recibes con fe la alcanza de alguna manera que no podemos describir con categorías humanas, pero que la teología de la comunión de los santos garantiza. Eres, en cierto sentido, su continuación en este mundo. El amor que ella sembró en ti durante los años que estuvieron juntos tiene que dar fruto todavía. Y ese fruto no es solo tuyo, es también de ella. Es parte del bien que ella sigue haciendo en el mundo a través de ti, aunque ya no esté en él de manera visible. Santa Teresa de Jesús quería que sus hermanas entendieran esto no como una carga, sino como un consuelo. Porque si tu vida espiritual es, en parte, el fruto de una persona que partió, entonces esa persona sigue presente en el mundo de una manera real y significativa. Sigue importando, sigue haciendo el bien. Y tú eres, en cierto modo, su obra maestra incompleta, el trabajo que ella comenzó y que Dios quiere terminar a través de tu vida. No hay en eso ninguna presión aplastante. Hay una responsabilidad hermosa, la responsabilidad de hacer honor a quien te amó. Y hay algo más que Santa Teresa de Jesús estuvo a punto de revelar a sus hermanas en uno de los últimos capítulos del castellano que compuso antes de morir. Algo sobre estas visitas de los pájaros que sus hermanas esperaban entender del todo, pero que la muerte de la santa llegó antes de que pudiera completar del todo. Lo que se conserva en los manuscritos es suficiente para comprender la dirección de su pensamiento. Algo que cambia no solo cómo ves el pájaro en tu ventana, sino cómo te ves a ti misma en relación con los que amas y los que has perdido. Lo que Santa Teresa de Jesús estaba por revelar, lo que sus hermanas esperaban en silencio y que quedó en los manuscritos con suficiente claridad para quien sabe leerlos con los ojos del corazón, no era una doctrina nueva. No era una revelación privada que la Iglesia debería examinar durante décadas. Era algo mucho más sencillo y mucho más poderoso que eso. Era la respuesta a la pregunta que este relato ha llevado abierta desde el principio. La pregunta de qué es realmente el pájaro en tu ventana cuando un alma fallecida te visita. Santa Teresa de Jesús lo dijo de esta manera, con sus propias palabras recogidas en los archivos carmelitas. El pájaro no es el alma, el pájaro es la puerta. El alma no se convierte en pájaro porque las almas no se convierten en animales. Eso sería una creencia pagana que la fe católica rechaza con toda claridad. Lo que ocurre es algo diferente y mucho más bello. El alma, en su camino hacia Dios, tiene la capacidad, cuando Dios lo permite, de tocar la creación de una manera que la creación responde. Como un dedo que presiona levemente el agua y produce ondas que se expanden mucho más allá del punto de contacto. El alma toca algo en el orden natural, y ese orden natural responde de maneras que nosotros percibimos como señales. El pájaro no sabe que está siendo usado como mensajero, simplemente es movido por una fuerza que está más allá de sus instintos, una fuerza que lo lleva a donde necesita ir, lo mantiene ahí el tiempo que necesita estar y lo libera cuando la misión está cumplida. Esto resuelve algo que muchas personas sienten como contradicción. Si el alma es la de mi madre, ¿por qué se presenta como un pájaro tan pequeño? Si el alma es la de alguien grande que amé, ¿por qué viene de manera tan discreta? La respuesta de Santa Teresa de Jesús es que la discreción no es debilidad, sino amor maduro. El alma que ya ha avanzado en su camino de purificación no necesita espectáculo para comunicarse. No necesita fenómenos dramáticos ni apariciones que asusten. Necesita solo un punto de contacto, un pájaro quieto en una ventana, para hacer llegar lo que quiere hacer llegar. Y esa economía de medios, ese uso de lo más pequeño y lo más humilde para comunicar lo más grande y lo más eterno,
es perfectamente coherente con el estilo de Dios, que usó un pesebre, que usó pan y vino, que usó la madera de una cruz. Y lo que el alma quiere hacer llegar, lo que deposita en ese momento de contacto a través del pájaro, Santa Teresa de Jesús lo resumió en 3 cosas que son en realidad una sola cosa vista desde 3 ángulos. La primera es la certeza de que sigue siendo, de que no se disolvió en la nada, de que su identidad, su personalidad, todo lo que la hacía ser ella, sigue intacto y sigue creciendo hacia su versión más luminosa. La segunda es la certeza de que sigue amando, de que el amor que tuvo por ti en la tierra no se apagó con el cuerpo, sino que se purificó y se volvió más limpio, más libre, más pleno. Y la tercera es una petición concreta y urgente que el alma hace cada vez que se acerca y que nosotros tenemos el poder de responder o de ignorar. La petición es esta: no me olvides delante de Dios. No en el sentido del recuerdo sentimental, que tiene su valor pero no es suficiente, sino en el sentido de la intercesión activa. Menciónala en tu oración, lleva su nombre a la misa, ofrece por ella algo que te cueste, un sacrificio pequeño, un ayuno, una obra de misericordia en su nombre. Esas son las monedas de la economía espiritual que rigen la comunión de los santos, y el alma que las recibe las usa para avanzar en su camino, para purificarse más rápidamente, para llegar antes a ese umbral de luz en el que Dios la espera con una paciencia y una ternura que ningún lenguaje humano puede describir del todo. Santa Teresa de Jesús terminaba siempre este tipo de enseñanzas con una pregunta que no era retórica, sino real. Una pregunta que dirigía directamente al corazón de quien la escuchaba y que esperaba una respuesta. La pregunta era: ¿y tú, cuando llegue tu momento, qué querrás que hagan por ti los que se queden? Porque todos vamos a ser el pájaro algún día. Todos vamos a estar en ese camino de purificación. Todos vamos a necesitar el amor activo de alguien que todavía está en la tierra y que puede hacer por nosotros lo que nosotros ya no podemos hacer por nosotros mismos. Y la manera más segura de garantizar que alguien lo haga es haciéndolo tú ahora por los que ya partieron. Hay una reciprocidad en la comunión de los santos que Santa Teresa de Jesús describía como una de las evidencias más hermosas de que el plan de Dios es en realidad un plan de amor total. Un amor que no desperdicia nada, que no abandona a nadie, que trabaja con lo que tenemos y con lo que somos para llevarnos a todos hacia el mismo destino de luz. El pájaro en tu ventana es parte de ese plan. Tú eres parte de ese plan. Y el alma que vino a visitarte está contando con que hoy, después de haber escuchado todo esto, harás algo que la ayude a seguir su camino, no mañana, hoy. Porque el amor no se pospone cuando es verdadero. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús quería que sus hermanas comprendieran. Eso es lo que hoy, a través de sus escritos y de todo lo que ella dejó guardado para los que vendrían después, ha llegado hasta ti. Has llegado hasta aquí. Y eso no es poca cosa. En un mundo que te ofrece ruido por todos lados, que te empuja a saltar de una cosa a otra sin detenerte en ninguna, tú elegiste quedarte. Elegiste escuchar. Elegiste darle tiempo a algo que tu corazón reconocía como verdadero, desde antes de que las palabras terminaran de decirlo. Y esa elección tiene un valor que quizás no puedes medir todavía, pero que es real. Hoy recibiste algo que Santa Teresa de Jesús guardó durante siglos en sus páginas para los que estuvieran listos para recibirlo. Recibiste los 5 pájaros. La paloma torcaz que llega en los primeros días del duelo como primer toque de un amor que no se fue. El gorrión humilde que representa al alma que regresa sin ostentación, solo con la sencillez del amor que tuvo en vida. La golondrina que viene y se va, imagen del alma que está en tránsito, que avanza, que no está perdida sino caminando. El petirrojo de pecho rojo que trae grabado en su color todo el costo del amor que fue real y que no se borró. Y el ruiseñor que canta en la oscuridad para decirte que el alma sigue siendo, sigue amando
sigue orando aunque tú no puedas escucharla con los oídos del cuerpo. Recibiste los 4 criterios del discernimiento que Santa Teresa de Jesús dejó escritos para que puedas distinguir con paz y con claridad cuando el pájaro en tu ventana pertenece al orden de la providencia amorosa, el tiempo del duelo, el comportamiento inusual del ave, la paz interior que llega antes de que la mente interprete nada, y lo que el encuentro te deja cuando termina, no perturbación sino impulso hacia Dios, hacia la oración, hacia el amor activo. Recibiste también la respuesta más práctica y más urgente: ¿qué hacer cuando el pájaro llega? La oración inmediata del corazón, la misa ofrecida con esa intención, el rosario puesto en manos de María y el perdón, ese acto de amor sin testigos que el alma escucha desde donde está y que le hace un bien que tú no podrás medir hasta que llegues al mismo lugar donde ella está ahora. Y recibiste al final lo que Santa Teresa de Jesús estaba por revelar y que sus manuscritos conservan con suficiente claridad. El pájaro no es el alma, es la puerta. Y lo que pasa por esa puerta es una certeza, un amor y una petición. La certeza de que sigue siendo. El amor que se purificó y se volvió más limpio. Y la petición que el alma repite cada vez que encuentra la manera de acercarse: no me olvides delante de Dios. Quedarte fue la mejor decisión de tu día. No porque este relato fuera perfecto, sino porque el amor que tienes por esa persona que perdiste merece ser comprendido. Merece encontrar cauces por donde seguir fluyendo. Merece saber que no está encerrado en el duelo, sino que puede convertirse en sufragio, en oración, en misa, en rosario, en perdón, en vida bien vivida. Ese amor no se perdió cuando ella partió. Sigue siendo tuyo y ahora sabes qué hacer con él. Hay algo que Santa Teresa de Jesús nos recuerda siempre, y es que el camino espiritual no termina en ningún punto de esta vida, que cada comprensión nueva no es un destino sino un punto de partida, que cada vez que el alma recibe luz, esa luz la mueve, la empuja hacia adelante, hacia más oración, hacia más amor, hacia más deseo de Dios. Lo que recibiste hoy no es para guardarlo en un rincón de la memoria como una curiosidad hermosa, es para usarlo. Esta noche, cuando te vayas a dormir, lleva el nombre de esa persona al Señor. Díselo con tus palabras, sin fórmulas, sin protocolos. Solo dile: Señor, aquí está, la amo, ayúdala. Y eso será suficiente para empezar. Y si mañana o cualquier día de los que vienen un pájaro llega a tu ventana y algo en ti se detiene, ya sabes lo que significa, ya sabes cómo mirarlo, ya sabes cómo responder, no con miedo, no con exaltación, con amor sereno y activo, con la paz de quien sabe que los lazos del corazón no se cortan con la muerte porque Dios mismo los tejió para que duraran más que cualquier separación. Hay otro mensaje que está esperando por ti, una enseñanza más de Santa Teresa de Jesús que continúa exactamente donde este relato termina. Porque esta santa no dejó una sola verdad aislada. Dejó un camino completo, una senda de comprensión espiritual que va revelándose poco a poco para el alma que tiene la paciencia de seguirla. Lo que viene habla de algo que quizás llevas preguntándote desde hace tiempo sobre tus difuntos, sobre lo que ocurre con ellos en determinados momentos del año litúrgico, en determinadas festividades que la Iglesia no celebra por casualidad, sino porque en esas fechas el velo entre los dos mundos tiene una textura diferente. Santa Teresa de Jesús lo sabía. Lo escribió y está guardado para ti en el siguiente mensaje. Cuando estés lista, cuando tu corazón haya tenido tiempo de asentarse con lo que recibió hoy, búscalo, porque lo que viene tiene la misma temperatura que esto y lo necesitas. Que Dios te guarde, que María te cubra con su manto, que los ángeles que te acompañan en este camino te mantengan cerca de la luz, y que el alma de quien amas, ese ser querido cuyo nombre escribiste hoy en los comentarios con tanto amor, encuentre en tu oración el impulso que necesita para seguir avanzando hacia Dios. Santa Teresa de Jesús,
que conoció el dolor de la pérdida y la certeza de la resurrección con la misma intensidad, camina contigo en este momento. Y su intercesión, que nunca falla para quien la busca con humildad, te acompaña hoy y todos los días que vienen. Ve en paz.